Ok, creyente. Hoy no vengo a pelear. Hoy vengo a hacer una pregunta simple, de esas que incomodan cuando uno empieza a pensar. Ajá, dispara. Tú dices que la fe siempre fue monoteísta, que desde el principio hubo un solo Dios, que eso no cambió nunca. Exacto. Siempre ha sido un solo Dios. Perfecto. Entonces tengo una duda pequeña. ¿Por qué la historia no arranca donde tú arrancas? ¿Qué historia? La que está fuera de tu Biblia cerrada. La de los pueblos, los reinos, las reformas, los cambios, las etapas. Esa parte donde la religión no cayó del cielo ya lista con uniforme y manual. Ya empezaste. No, no. Empecé suave, porque una cosa es decir, yo creo en un solo Dios, y otra es decir, siempre fue así desde el minuto uno. Lo fue. Seguro, porque muchas veces la gente no recuerda la historia de su fe, recuerda la versión final. La Biblia es la verdad final. Ajá, final, esa palabra lo dice todo. ¿Y qué quieres decir con eso? Que una versión final no es lo mismo que una versión original. No es lo mismo el resultado que el proceso. No es lo mismo el libro terminado que lo que pasó antes de que el libro existiera como libro. Pero el pueblo siempre creyó en Dios. ¿En cuál etapa? Porque una cosa es creer en un Dios principal, otra es decir que nunca existió la idea de otros. Nosotros nunca adoramos a otros dioses. Ahí está el truco. Tú no estás hablando de historia, estás hablando de identidad. ¿Y cuál es la diferencia? Fácil. La identidad dice, así nos vemos hoy. La historia dice, así llegamos hasta aquí. ¿Mm? Y ahí es donde se pone interesante. Porque muchas religiones antiguas no nacieron diciendo, solo existe uno y los demás no cuentan. Eso vino después. Mucho después. Eso tú te lo inventaste. No, eso lo inventó el tiempo. Yo solo lo leo. En la Biblia no dice eso. Claro, la Biblia no tiene la obligación de contarte su propia evolución como si fuera una biografía incómoda. Normalmente los textos sagrados se presentan como verdad completa, no como borrador con cambios. Pero siempre hubo un solo Dios. Entonces, respóndeme algo. Si siempre fue tan claro, ¿por qué tantos textos, épocas y reformas muestran una transición? No sé de qué transición hablas. Exacto. Porque tú no estudiaste la historia de tu religión, tú aprendiste la conclusión. Eso no significa nada. Sí significa. Significa que cuando te preguntan por el proceso, tú corres al final del capítulo y dices, ve, siempre se supo. Bueno, pero el mandamiento dice que no haya otros dioses. ¡Ah! ¿Ahora sí entramos? ¿Ves? No, no veo lo que tú crees que veo. Porque decir, no habrá otros dioses delante de mí, no suena exactamente igual que decir, no existen otros dioses, y nunca se creyó en ninguno más. Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué no? Porque una frase prohíbe, la otra niega existencia, y prohibir no es negar. Estás jugando con palabras. No, las palabras ya venían jugando con ustedes primero. ¿Y entonces qué quieres probar? Nada raro, solo que la historia de una religión no se reduce al texto que la terminó definiendo. Antes de la versión oficial, hubo etapas. ¿Etapas de qué? De cómo se entendía a Dios, de cómo se entendía la relación con otras deidades, de cómo una nación antigua fue moviendo su idea religiosa hasta llegar a una forma más cerrada. Pero eso suena ofensivo. La historia casi siempre suena ofensiva cuando contradice el mito bonito. Yo solo sé que mi Dios es el único verdadero. Y ese no es el tema. El tema no es cuál Dios te gusta más. El tema es si siempre se pensó así. Sí, Sí, porque lo sientes, o sí porque lo leíste fuera del versículo que te enseñaron de niño. yo no necesito leer más. Ahí está el problema. Cuando una idea no necesita salir del libro para defenderse, no está fuerte, está encerrada. No me vengas a faltar el respeto. No, no, yo te estoy respetando. El que no está respetando es el argumento, porque no aguanta una pregunta sin pedir auxilio. La verdad está en la Biblia. Y la historia está afuera. Por eso choca. Entonces tú dices que antes creían en varios dioses. Yo digo algo más preciso, que la idea religiosa no nació de golpe como una estatua ya terminada. Se fue moldeando. Y en ese camino, la gente pasó por fases en las que otros dioses existían en el paisaje mental del mundo antiguo, aunque luego la tradición oficial los borrara, los rebajara o los llamara de otra manera. Eso ya es mucha vuelta. Claro,
Porque la verdad histórica casi nunca entra en una frase de calendario cristiano con fondo épico. Pero si eso fuera cierto, entonces la Biblia estaría mal. No necesariamente. Estaría contando la fe de una forma teológica, no periodística. Y ese es el punto que muchos no quieren admitir. La Biblia no siempre te está narrando historia como archivo neutral. A veces está defendiendo una visión. O sea que tú dices que está manipulada. No dije eso, dije que tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dar autoridad, unificar identidad, poner orden, decir, este es nuestro Dios, este es nuestro pueblo, este es nuestro pacto. Eso no prueba que hubiera otros dioses. No, pero sí prueba que la necesidad de afirmar exclusividad existe porque el entorno no era tan simple como te lo contaron. Mm, Déjame ponértelo así. Si todo el mundo ya creyera en un solo Dios sin discusión, nadie tendría que insistir tanto en que no adores a otros. pero eso era para evitar la idolatría. Exacto. ¿Y por qué existía la idolatría como problema recurrente? Porque la gente la practicaba. O sea, la competencia no era imaginaria, era real. Eso es distinto. Sí, distinto a lo que tú dijiste al principio. Yo dije que siempre fue un solo Dios. Y la propia estructura del texto y de la historia te empuja a admitir que no todo fue tan limpio. Tú siempre quieres llevar todo a confusión. No, yo quiero llevarlo a contexto. La confusión aparece cuando uno le pone uniforme moderno a una religión antigua y luego finge que todo empezó igual. Entonces, según tú, la gente de antes, ¿qué hacía? Hacía lo que hacen todos los pueblos antiguos. Mezclaban creencias, heredaban ideas, adoptaban unas, rechazaban otras, reformaban su culto, cambiaban el lenguaje y con el tiempo construían una identidad más cerrada. Eso suena muy humano. Claro que sí, las religiones son humanas en su transmisión, y justo por eso cambian. Pero Dios no cambia. Ah, perfecto. Entonces no estamos hablando de Dios, estamos hablando de cómo los humanos lo entendieron. Y ahí sí se cae la frase de siempre fue igual. ¿Por qué no? No siempre fue igual. ¿Y tú por qué insistes tanto? Porque me da risa cuando alguien dice siempre ha sido así, sin haber estudiado un solo paso del camino. Tú eres imposible. No, imposible sería que una idea no tuviera historia. ¿Y entonces qué se supone que haga yo con eso? Nada. Solo dejar de decir siempre cuando en realidad quieres decir así me lo enseñaron. Te lo dejo más claro todavía, para que no se te pierda. Una cosa es creer en un Dios único hoy, y otra cosa es afirmar que esa fue siempre la forma original, sin cambios, sin etapas, sin proceso. Y tú dices que no. Yo digo que la historia no es tan obediente como tu versión. Porque cuando lees fuera del filtro, te das cuenta de que la fe también tiene evolución, tensión, transición y memoria selectiva. O sea que me estás diciendo que la historia incomoda. No, la historia libera. La incomodidad viene cuando la historia no confirma el discurso. Y ese silencio tuyo, ese silencio, es el sonido de alguien que acaba de darse cuenta de que siempre no era tan siempre. No sé qué responder. No pasa nada. A veces la respuesta correcta no es debatir más, es admitir que uno no había mirado fuera del marco.